Eres muy valiente, Noah. Mucho, mucho más valiente que yo. Vivir cada día en presencia de aquellos que se niegan a reconocer tu humanidad requiere un gran coraje. La migración ha estado presente a lo largo de la historia, cambiando vidas tanto para bien como para mal. Lo que sí es un hecho es que toda persona que ha atravesado esta experiencia inevitablemente pasa por una mezcla de emociones, que van desde la tristeza y el desarraigo hasta la resiliencia y la fe. Por eso, en esta oportunidad quiero hablar sobre Pachinko, una novela que va más allá de la historia de una joven que tuvo que emigrar en uno de los momentos más difíciles de su vida. Es una historia sobre cómo el amor y la fe pueden sostenernos ante cualquier adversidad. La historia comienza durante uno de los sucesos más importantes en la historia de Corea, la anexión por parte del Imperio japonés en 1910. Esta ocupación comenzó tras la firma forzada del Tratado de Anexión Japón-Corea y se mantuvo vigente hasta 1945. Las consecuencias fueron devastadoras. Prohibición del idioma coreano, eliminación del sistema educativo nacional, control de la religión local, explotación sistemática de recursos y trabajos forzados para miles de coreanos. ¿De qué trata Pachinko? Escrita por Min Jin Lee, Pachinko nos presenta una saga familiar que abarca 4 generaciones, desde la ocupación japonesa de Corea en 1910 hasta los años 80 en Japón en 1989. La historia gira principalmente en torno a Sunya, pero antes de sumergirnos en su historia, la novela nos presenta la vida de sus padres, Kim Hun-hee y Jan Hin, quienes vivían en relativa tranquilidad a pesar de la reciente anexión japonesa. Sin embargo, todo cambia cuando Sunya conoce a Ko Han-soo, un hombre misterioso y con conexiones en el mundo criminal. Sus breves encuentros pronto se tornan más íntimos y Sunya termina enamorándose profundamente de él. Fruto de esa relación, Sunya queda embarazada. Aunque existía una gran diferencia de edad entre ellos y circulaban rumores sobre los negocios turbios de Han-soo, ella se dejó llevar por el afecto que sentía. Pero al descubrir que Han-soo estaba casado y tenía hijos en Japón, Sunya queda devastada. Decide romper todo vínculo. Es entonces cuando aparece Beak Isaac, un joven pastor cristiano de fe firme y alma noble. Aunque había sido enfermizo desde niño, anhelaba independencia y soñaba con formar una familia con Sunya. La manera en la que llegué a descubrir la historia de Pachinko fue a través de la serie de Apple TV. Al enterarme que estaba basada en un libro, decidí leer la novela. Imaginé que sería difícil de entender, ya que no tenía una idea clara sobre la anexión japonesa en Corea, y hasta el momento no había leído una historia de ficción histórica. Sin embargo, la autora logra hacernos entender el contexto que estaban viviendo de forma muy práctica, como a través de los sentimientos y las vivencias de los personajes. Poco a poco somos conscientes de la discriminación, la tristeza y la impotencia que experimentaban los coreanos al no poder ser completamente libres. Y sobre todo la necesidad constante de encajar en una sociedad que no los reconocía como iguales. A pesar de que la historia está narrada de manera omnisciente, la escritora hace un excelente trabajo al describir todo lo que sucedía de una manera íntima, pero práctica, sin narraciones que tengan que ser abrumadoramente descriptivas. Otro aspecto importante es que la novela tiene un enfoque generacional. A medida que la lectura avanza, conocemos la historia de cada descendiente, lo que podría resultar confuso. Sin embargo, la autora entrelaza los relatos con claridad, logrando que cada etapa de la historia se una naturalmente con la siguiente. Finalmente, el uso de palabras en coreano y japonés le da más realismo a la narración, pero sobre todo hace que la lectura sea aún más valiosa. Y por supuesto, contiene un glosario al final que permite que puedas saber el significado de cada palabra. Personajes. A lo largo de la historia te puedes dar cuenta de que el libro nos presenta 3 tipos de personas, las que enfrentan la adversidad con fe y dignidad o desde la estrategia y la ambición, pero en otros casos desde la negación y rendición.
Sunya se ve obligada a migrar a Japón, con la promesa de un futuro mejor para ella y para su hijo. Sin embargo, no imaginaba lo difícil que sería sobrevivir en un entorno donde la discriminación era parte del día a día. A pesar de las adversidades, como el arresto de Isaac, Sunya tenía un motivo para resistir: sus hijos, Noa y Mosasu. Ella representa la resiliencia en persona, ese tipo de mujer que, aunque el mundo se le venga encima, seguirá luchando por un futuro mejor para aquellos a quienes ama. Por otro lado está Ko Han-soo, un hombre que eligió corromperse como forma de sobrevivencia. En algunos momentos parece estar disgustado con la persona en la que se ha convertido. Sin embargo, para él, el fin justifica los medios. Hará lo que sea necesario para obtener lo que quiere, incluso si eso implica manipular o destruir. A veces muestra pequeños destellos de humanidad, especialmente con Sunya, pero sus buenas acciones quedan minimizadas por las muchas decisiones cuestionables que toma. Han-soo simboliza el poder, la corrupción y la ambición, pero también la aflicción y la soledad. Es un hombre rodeado de riqueza y poder, pero a costa de un profundo sufrimiento personal. Beag-Isaac representa la fe devota y la bondad sincera. Es un hombre con una salud frágil, pero con una fortaleza espiritual impresionante. A pesar de su enfermedad crónica, nunca deja de soñar con tener una familia y ayudar a quienes lo rodean. Fue Isaac quien le transmitió a Sunya una visión esperanzadora de la vida, anclada en la fe y en los valores. Su presencia, aunque breve, fue fundamental en la transformación de Sunya. Él simboliza la humildad, la fe y la integridad, y su muerte marca un antes y un después en la historia familiar. Noa es el hijo mayor de Sunya. En su infancia vivió una de las pérdidas más traumáticas, la muerte de Isaac, a quien consideraba su verdadero padre. Desde pequeño fue estudioso, respetuoso y se esforzó por ser un ciudadano ejemplar, incluso sabiendo que por ser coreano en Japón todo le costaría el doble. Pero cuando descubre que su padre biológico es Ko Han-soo, todo su mundo se desmorona. A partir de ese momento, Noa se llena de resentimiento y de vergüenza por su origen. Cree que al compartir la sangre de Han-soo, también lleva dentro su corrupción, lo cual lo lleva a desconectarse de sí mismo y de su familia. Noa representa el conflicto interno, el resentimiento y el rechazo a la propia identidad. Como muchos coreanos nacidos en Japón, lucha con la vergüenza de no ser completamente aceptado ni por japoneses ni por coreanos. Mosasu es el segundo hijo de Sunya. Es todo lo contrario a Noa. Desde pequeño fue travieso, impulsivo y poco interesado en los estudios. Su familia no sabía qué esperar de él. Sin embargo, con el tiempo, Mosasu se convierte en dueño de un salón de pachinko y forma su propia familia. Aunque pierde a su esposa, en un trágico accidente, encuentra en su hijo Solomon un nuevo motivo para no rendirse. Mosasu simboliza la perseverancia práctica, una lucha constante por salir adelante pese a los prejuicios y obstáculos. Al igual que Sunya, él también es resiliente, aunque a su manera, más directa, más combativa. A medida que avanzamos en la lectura, la palabra pachinko va adquiriendo cada vez más protagonismo. Y poco a poco entendemos por qué da título a la novela. El pachinko no es solo un juego de azar de origen japonés. Para muchos migrantes coreanos en Japón fue en su momento una salida laboral en un entorno que les cerraba casi todas las puertas. Aunque trabajar en salones de pachinko era mal visto socialmente, seguía siendo una forma honesta y digna de ganarse la vida. El juego en sí depende casi por completo del azar. A veces se gana, otras veces se pierde. Y esa aleatoriedad del destino es la misma que viven los protagonistas de esta historia. Es irónico, pero profundamente simbólico, como en la vida de los migrantes coreanos. Uno lanza las bolitas con esperanza, pero sin tener control total sobre el resultado. Esa conexión entre el juego y la vida hace que el título Pachinko no solo sea adecuado, sino brillante.
Un aspecto clave de la novela es la representación del poder femenino. Las mujeres no solo son protagonistas emocionales, sino también cumplen con un papel muy importante, ya que son un sustento físico y moral de la familia. Si nos ubicamos en el contexto histórico, donde tanto coreanos como japoneses vivían situaciones extremas de hambre, maltrato y abuso, ser mujer implicaba un riesgo aún mayor. Además del desprecio social, existía la amenaza constante de ser abusadas, silenciadas o incluso asesinadas. En Pachinko vemos cómo Jan-hin, Yeon-hin y Sunja tienen que asumir la responsabilidad del hogar en condiciones durísimas y aún así nunca se rinden. Pueden sentir miedo, tristeza o cansancio, pero siempre hay algo que las impulsa, el amor por los suyos. Pachinko es una historia agridulce. Tiene momentos conmovedores, pero también episodios desgarradores, que nos obligan a cuestionar la crueldad humana y reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también nos recuerda algo fundamental que muchas veces olvidamos, lo especial que es el amor familiar y lo importante que puede ser la resiliencia, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Aunque no soy de Corea, no comparto su cultura ni sus costumbres, y en su momento desconocía por completo lo que significó la anexión japonesa, puedo conectar profundamente con el sentir de los personajes, porque el sentimiento de no pertenecer, de sentirte marginado o discriminado, es un sentimiento universal, uno que muchos hemos compartido y que nos permite comprender mejor a estos personajes. Hoy, en un mundo cada vez más globalizado y desarrollado, seguimos juzgando a quienes son distintos por cómo lucen, por cómo hablan o por sus orígenes. Y así, de alguna manera, nos volvemos parte del conflicto que plantea Pachinko, esa gran incógnita de no saber si realmente pertenecemos al lugar donde estamos.